Hola a todos. En este vídeo vamos a dar una introducción a los test de hipótesis. Como ya sabéis, la mayoría de los algoritmos heurísticos que hemos visto durante el curso son algoritmos que utilizan la probabilidad. Es decir, cuando ejecuto el algoritmo, obtengo un resultado. Si lo vuelvo a ejecutar, obtengo un resultado diferente y así sucesivamente. Es decir, no se puede predecir cuál es el resultado del algoritmo. Y por lo tanto, para evaluar dos algoritmos, para saber cuándo un algoritmo es mejor que otro algoritmo, tengo que tener en cuenta, por un lado, tengo que llevar a cabo numerosas ejecuciones y repeticiones del mismo experimento y por otro lado tengo que llevar a cabo test de hipótesis. Es decir, los test de hipótesis son la herramienta que me van a ayudar para determinar cuándo uno de los algoritmos es mejor que otro o cuándo no hay diferencias significativas entre los resultados de los dos algoritmos. Básicamente, el test de hipótesis lo que va a evaluar es cuando las diferencias que existen entre los dos algoritmos se deben únicamente a aleatoriedad o se deben a que un algoritmo es mejor que otro. ¿De acuerdo? Básicamente los test de hipótesis son la forma de establecer el razonamiento científico en las ciencias experimentales. Es decir, las ciencias experimentales para establecer verdades estadísticas utilizan los test de hipótesis. Básicamente lo que tenemos es una hipótesis que es la que queremos contrastar, denominada habitualmente por H0 y llamada hipótesis nula, frente a una hipótesis alternativa que llamaremos H1 y es la hipótesis, la otra hipótesis que quiero contrastar. Las dos hipótesis no están al mismo nivel, ya que rechazar la hipótesis nula para nada significa aceptar la hipótesis alternativa, que además en muchos casos es una hipótesis compuesta. ¿De acuerdo? Entonces, el objetivo de un test de hipótesis es calcular cuándo las diferencias en H0 se deben a aleatoriedad o se deben realmente a que son dos procesos diferentes. En realidad, un test de hipótesis simplemente es un método para tomar una decisión. Y lo que me da la probabilidad es una forma de calcular el error que yo voy a cometer cuando tomo esa decisión. ¿De acuerdo? Pero la decisión la toma el usuario. El que realiza el test de hipótesis toma una decisión acerca de cuándo hay diferencias significativas o cuándo no. Y el test me dice el error que voy a cometer en el caso de tomar, o el error que puedo cometer en el caso de tomar esa decisión. Veamos, cuando uno realiza un test de hipótesis, puede cometer dos tipos de errores. Si esta es cuando la hipótesis nula es verdad y yo acepto la hipótesis nula, estoy haciendo las cosas bien. Sin embargo, cuando la hipótesis nula es verdad y yo rechazo la hipótesis nula, cumplo lo que se dice un error de tipo 1. ¿De acuerdo? Estoy cometiendo un error de tipo 1. Este es el error en principio más importante de un test, porque muchas veces el test de hipótesis se establece en función del error de tipo 1 que yo estoy dispuesto a asumir. Es decir, fijo el error de tipo 1 que estoy dispuesto a asumir y lo que hago es tomar una decisión teniendo una decisión que puede asumir ese error. Bueno, estas son las posibles decisiones, los posibles resultados de un test cuando H0, cuando la hipótesis nula es verdad. Cuando la hipótesis nula es falsa, si yo acepto la hipótesis nula, estoy cometiendo un error y es lo que se denomina un error de tipo 2. Si por el contrario rechazo una hipótesis nula que es falsa, entonces estoy haciendo las cosas de forma adecuada. ¿De acuerdo? No cometo un error. Veamos un ejemplito sencillo de cómo es un test de hipótesis o cómo se genera un test de hipótesis. Supongamos que tengo un proceso natural, imaginemos que generamos barras de aluminio y que digamos que el proceso sigue una distribución gaussiana. La longitud de las barras de aluminio siguen una distribución gaussiana con media mu y varianza sigma al cuadrado. Entonces cogemos un conjunto de barras y tenemos un conjunto de barras y nos gustaría saber cuál de las siguientes hipótesis es verdad, porque digamos que la fábrica que produce las barras nos dice que las barras tienen una media de 60 micras y sin embargo pues
lo que sospechamos nosotros es que tiene una media de 50 micras. Así que queremos testear cuando H0 a muy igual a 60 es verdad frente a muy igual a 50. Bueno, lo que se hace básicamente es crear un estadístico de la muestra, es decir, calcular una cantidad de la muestra y en base a esa cantidad de la muestra tomar una decisión. Por ejemplo, lo que podríamos hacer nosotros es calcular la media de la muestra de la longitud de la muestra de barras que tenemos. Si esa media, por ejemplo, es 59.9, entonces es muy probable que no podamos rechazar la hipótesis nula. Sin embargo, si esa media es 51, empezaríamos a sospechar que la hipótesis nula es falsa, ¿no? Entonces la idea es crear un estadístico que nos ayude a discernir cuando mu es igual a 60 o mu es igual a 50, y en este caso ese estadístico es la media de las longitudes de la muestra. ¿De acuerdo? Lo que hace uno es decidir una región de rechazo y una región de aceptación. Nosotros vamos a aceptar la hipótesis nula, por ejemplo, vamos a decidir que aceptamos la hipótesis nula cuando la media sea mayor que 55 y vamos a decidir que rechazamos la hipótesis nula cuando la media sea menor o igual que 55. Esto es lo que nos permite tomar una decisión. Y ahora lo que nos da el test de hipótesis es una medida para calcular cuál es el error que yo cometo cuando estoy utilizando estas regiones de aceptación y estas regiones de rechazo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo cometo un error cuando la hipótesis nula es verdad y yo la rechazo, es decir, cometo un error cuando la hipótesis nula es verdad y la media pertenece a la región de rechazo, es decir, cuando la media es menor o igual que 55. Entonces yo puedo calcular cuál es la probabilidad de que la media sea menor o igual que 55 sabiendo que la hipótesis nula es verdadera, y eso es lo que se va a denominar alfa. Ese es el error alfa. Yo todo esto lo conozco ya que conozco que cada una de las muestras proviene de una distribución gaussiana. De la misma manera, yo cometo un error cuando la hipótesis nula es falsa, es decir, tenemos que estamos en H1 en este caso, y cuando X pertenece a la región de aceptación. Es decir, si resulta que la hipótesis nula es falsa y X es mayor o igual que 55, yo cometo un error y este error es beta. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta que yo puedo mover la región de rechazo y la región de aceptación para tener un valor concreto de error alfa. Por ejemplo, si modifico la región de rechazo a X menor o igual que 51, si modifico la región de rechazo a X menor o igual que 51, entonces el error que cometo es 0.1. Si la modifico por otro lado a X menor o igual que 50,03, el error que voy a cometer es 0.05. En muchas ocasiones lo que se hace es fijar el error y luego, partiendo del error, fijar la región de aceptación y la región de rechazo, de tal forma que la región de aceptación y la región de rechazo se corresponden con un error concreto. Un concepto importante en los test de hipótesis es el concepto de p-valor. El p-valor básicamente es la probabilidad que tiene un valor del estadístico o un valor más extremo que el que hemos obtenido en el estadístico. Es decir, en nuestro caso, si este es el valor del estadístico, la X en rojo, la probabilidad de que la X sea menor o igual que la X en rojo, es decir, la probabilidad que la media de la muestra sea menor que el valor este X en rojo, eso es el p-valor. La potencia del test es 1 menos el error de tipo 2, ¿de acuerdo? Y esto lo que me dice es cuál es la probabilidad de alguna forma de rechazar una hipótesis nula. Me da la probabilidad de rechazar una hipótesis nula. En algunas ocasiones la potencia se puede calcular de forma exacta. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones el error de tipo 2, beta, no se puede calcular de forma exacta porque la hipótesis alternativa no es única, sino que la hipótesis alternativa son muchas hipótesis. Mientras que la hipótesis nula en este caso es muy igual a 60,
Aquí la hipótesis alternativa es muy distinto de 60, por lo tanto tendría muchísimas hipótesis alternativas y no podría calcular beta. Tendría que determinar una hipótesis nula, una hipótesis alternativa única para poder calcular el valor de beta. Un buen test de hipótesis es aquel test que, dado un error, maximiza la potencia del test. Lo que siempre se busca son test de hipótesis en los cuales, dado un error, se maximiza la potencia del test. Es importante distinguir entre dos tipos de test paramétricos y test no paramétricos. Los test paramétricos son aquellos que asumen una distribución de probabilidad sobre la muestra. Cuando esta suposición sobre la muestra es acertada, los test paramétricos suelen ser los que mayor potencia tienen. Sin embargo, si la distribución que yo asumo sobre la muestra no coincide realmente con la distribución de la muestra, los errores que puedo cometer son muy grandes. Y entonces lo que se utilizan son test no paramétricos. Los test no paramétricos no asumen ninguna distribución concreta sobre la muestra y por lo tanto, se pueden utilizar en general con cualquier conjunto de datos. Sin embargo, su potencia es menor, principalmente en el caso en el que exista un test paramétrico para realizar el mismo tipo de test. Y hasta aquí llegamos.